Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en ¿Qué Palo es Noticia? A las 5:03 de la tarde. Hoy es martes 19 de enero del 2021, a unas pocas horas de que juramente la nueva administración Biden-Harris en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de 3 temas importantes. Había prometido una entrevista con el licenciado Manuel Rodríguez Bunch, quien está llevando el pleito de impugnación de la elección en el municipio de San Juan por Manuel Natal Albelo. Y es importante que hablemos con el licenciado porque el próximo jueves será el Tribunal de San Juan, en el caso del juez Anthony Cuevas, quien reciba las contestaciones de los demandados en ese pleito. Y es importante porque lo hemos dicho, no vamos a dejar caer el tema de lo que tiene que ver con la elección general y los diferentes pleitos que hay impugnando, sobre todo desde San Juan, lo que ocurrió entre la Unidad 77 y todos los precintos de esa elección, del 1 al 5. Vamos a hablar también de lo que dice para las redes, así como se habla para las gradas. Pedro Pierluisi habla para las redes y dice que hay que hacer un estado de emergencia, pero no lo emite. Yo tengo alguna información de por qué sería que no lo emite, pero vamos a eso más tarde. Antes voy a hablar de las palabras mágicas. Compartan, compartan, compartan. No se olviden que es importante para mantener virales nuestros contenidos, que puede ir a bonitasradio.net y allí usted puede donar lo que pueda a través de PayPal y tarjetas de crédito, que igualmente puede hacerlo en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil. Puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI a través del correo general PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Y no se olvide que nuestros auspiciadores van desde la Cooperativa de Vega Alta, la Cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Vamos a hablar inmediatamente con el licenciado Rodríguez Bunch. Licenciado Rodríguez Bunch, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Muchas gracias por la invitación, Carmen Enit. Siempre es un gusto conversar contigo. Bueno, licenciado, yo creo que la primera pregunta que yo tendría que hacerle tiene que ver con lo que se ha visto más allá de la elección general, desde el proceso de las primarias y las secundarias hasta pasar por el famoso voto por adelantado, que ustedes también lo incluyen en su demanda. O sea, me parece que va más allá del 3 de noviembre. Obviamente, me gustaría que empezáramos por esos detalles que están ahí, que hablan de lo que ocurre en la Comisión Estatal de Elecciones, desde el primer momento que hay un atisbo de operativo electoral con las primarias y las secundarias. Pues mira, Carmen, yo creo que toda la génesis de todo este desastre que estamos viviendo tiene que ver, a mi juicio, con la aprobación de un código electoral el 20 de junio del año pasado, a pocos meses de celebrarse las elecciones, sin contar con el apoyo de los demás partidos políticos, ¿verdad? Es un asunto que por primera vez en nuestra historia ocurrió de esa manera. Y es un código que se adopta y que privilegia al Partido Nuevo Progresista, desde su adopción, la forma en que se estructura la comisión, la eliminación de ciertas plazas, la salida de muchas personas que eran empleadas y empleados de carrera, que tenían conocimiento más allá de su afiliación política, eran personas que tenían compromiso con la institución y que sabían manejar todo este proceso. Eso se combina con el hecho de que estamos enfrentando una pandemia, ¿verdad? Y que había que tomar medidas para que las personas pudieran ejercer su derecho a voto, pero no se preparó adecuadamente. Hay un elemento que se menciona muy poco y que yo creo que no se puede tampoco perder de perspectiva y tiene que ver con la reducción presupuestaria a impuestos por los recortes de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Yo creo que hay un elemento que hay que incluir en el análisis y tiene que ver con esa reducción. Desde el 2019
los distintos presidentes de la comisión habían hecho expresiones de que no tenían presupuesto suficiente para celebrar las elecciones, para celebrar las primarias, y todo eso ¿verdad? Se ha ido confirmando. Hay un elemento también, a mi juicio, de diseño en todo este proceso del voto adelantado, que si lo comparamos con la elección general, no solamente en San Juan, sino en el resto del país, vemos un comportamiento totalmente distinto al de las elecciones generales y totalmente distinto a los procesos anteriores, ¿verdad? Para que tengamos una idea, en el 2016, más o menos el 1.7% de las personas votaron bajo alguna de las formas de voto adelantado. En estas elecciones eso sobrepasa el 13%. Estamos hablando de cerca de 250,000 de solicitudes de voto adelantado, y toda esa, ¿verdad?, combinación de factores tuvo como resultado, primero, el fiasco de las primarias, ¿verdad?, que fue una vergüenza para todos y todas en el país, y luego el desastre en el manejo de todo este proceso en la Comisión Estatal de Elecciones. Hay un informe que comisionó el presidente Rosado Colomer a la oficina de la Inspectora General de Puerto Rico, en el que se detallan excesos de papeletas, ¿verdad? Un número extraordinario de papeletas en exceso, pero sobre todo en cada uno de los 8 hallazgos que tiene ese informe, se repite que la comisión no tenía reglamentos, no tenían manuales, no tenían formas de asegurarse de que ese proceso iba a ocurrir de una manera adecuada. Y ahí, ¿verdad? Y ahí es que entra yo diría, la tensión mayor, ¿verdad? Porque por un lado hay muchísimas personas que votaron de manera adelantada bajo cualquiera de las formas, que tenían derecho así a hacerlo, pero por el mal manejo, por las instancias fraudulentas, ven su voto diluido, y estamos hablando de papeletas en exceso, papeletas ilegales, papeletas que no corresponden a electores. Yo creo que ese es el escándalo más grande en todo este proceso. Si miramos la noche del evento, en el caso de la alcaldía de San Juan, Manuel Natal ganó por más de 4,000 votos. Cuando comienzan a incorporarse los resultados de la unidad 77, eso se mira de una manera, ¿verdad?, estadísticamente imposible, y termina Romero aventajando a Manuel Natal en esa unidad por más o menos el mismo margen que obtuvo Manuel en la elección general. Licenciado, hay un asunto que tiene que ver con la logística de la Comisión Estatal de Elecciones y la representatividad que tienen los partidos políticos, que es, por decirlo de alguna manera, y como dirían en Country Club, donde yo me crié, un jingle de los políticos tipo Edwin Mundo y Tomás Rivera Chats. Que todo lo que se hizo en la Comisión Estatal de Elecciones, a partir de el voto por adelantado, el famoso esfuerzo de Java, etcétera, tiene la firma de todos los comisionados electorales y todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Yo quiero saber si eso, en materia de este pleito, va a ser importante que ustedes presenten alguna argumentación relacionada con ese argumento, vuelvo y repito, de Tomás Rivera Chats y Edwin Mundo. Hay instancias en la comisión en la que hay balance de partidos, no hay duda, pero eso quedó maltrecho producto del Código Electoral, ¿verdad? Las vicepresidencias, por ejemplo, se eliminaron y salieron de ahí posiciones importantes en balance que, a pesar de que no participaban en ella los partidos nuevos en este proceso electoral, sí había presencia por lo menos del Partido Popular y del Partido Independentista. Eso se eliminó. No sé si recordará, justo después de la aprobación del código, de las primeras acciones que tomó el presidente anterior fue eliminar esas vicepresidencias sin encomendarse a nadie. Así que es un asunto que hay que mirarlo con mucho cuidado. Si bien es cierto que los procesos que se iban adoptando contaban con la participación en balance de los distintos partidos, la realidad es que las decisiones finales no las toman otra persona que no sean los designados por el PNP y que respondían hasta aquel entonces a esas dos figuras, a Tomás Rivera Schatz y a Edwin Mundo. Pero por otro lado, yo creo que también es importante explicarle a la ciudadanía que en materia electoral, cuando se impugnan elecciones,
se celebra lo que se conoce como un juicio nuevo, un juicio de novo, dice la cuestión técnica. Por lo tanto, no están obligadas el tribunal ni las partes por las acciones que hayan tomado los comisionados anteriormente. Se evalúa el resultado de ese proceso electoral. Si te fijas, la dificultad es que no hay reglamentación, ¿verdad? Puede haber participación de todos los partidos en balance al evaluar distintos asuntos, pero no hubo responsabilidad de esos partidos ni para las primarias, ni para todo lo que ocurre posteriormente en Java, ¿verdad? Sobre todo con ese elemento de papeletas adelantadas, porque no había forma de prever por reglamento un elemento de esta naturaleza, ¿verdad? Estamos hablando de que hay más votos que electores. Yo creo que ese es hay muchas otras instancias, hay muchas otras irregularidades, pero lo más grave de toda esta situación es ese elemento. Hay votos de más, hay votos de más. ¿Cómo tú explicas que haya más papeletas que electores hábiles para votar en un proceso como este? Y entonces se le dio la oportunidad a la comisión. El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, propuso en un momento dado que se hiciera un recuento de esa unidad para asegurarse de que los votos que había correspondían a electores. En el manejo de esas papeletas, intencionalmente a juicio nuestro, se mezclaron las papeletas contaminantes con el resto del universo. Y ahí es que está el detalle, porque si se pudiera identificar, ¿verdad?, como debía haberse hecho, si se mantenían en sus sobres, si se mantenían y se levantaban las actas, no debía haber problema con identificar cuáles son esas papeletas de más. Se separaban y se contaba lo que verdaderamente tenía derecho, ¿verdad?, los electores y electoras tenían derecho a votar. Sin embargo, eso no se puede hacer, y no se puede hacer porque hubo, digo yo, ¿verdad?, intencionalmente, una mezcla de esas papeletas. Un elemento también que se ha mencionado y que a lo mejor, como es un número más reducido, no se le da tanta importancia, son las papeletas que no tienen doblez. O sea, las papeletas se tenían que meter en sobres para enviárselas, ¿verdad?, para que los electores enviaran de vuelta, para enviarlas a los electores. Y la explicación que dio en un momento dado el presidente de la comisión era que por el peso de los maletines que habían en la parte superior, pues se planchaban, ¿verdad? Se les quitaban los dobleces, que es una explicación que no tiene ningún sentido lógico. Todo lo que hemos tenido manejado papel en nuestra vida, sabemos. Se doble una página, esa marca se va a quedar, ¿verdad?, permanentemente. Y así como eso, hay otras instancias de personas que aparecen votando adelantado y que también votaron en el precinto, ¿verdad? Hay un montón de instancias fraudulentas, pero a juicio nuestro, la más importante y con la cual se cambiaría el resultado de la elección son esas papeletas que no corresponden a electores y que están ahí sin poderlas parear con personas, con gente real. La unidad 77 solamente se verifica en San Juan. ¿Es correcto con relación a Java? Un recuento en el precinto, creo que fue en el 1. No se ha hecho un conteo a nivel nacional. La información que nosotros tenemos es que lo mismo que hemos identificado en San Juan con el exceso de votos, se repite alrededor de toda la isla. Y también en el referéndum, ¿verdad? Yo creo que eso es otro asunto que no se le ha dado tampoco tanta importancia. Pero cuando miramos las personas que estaban autorizadas a votar y el número de votos que se emitieron en el referéndum o en el plebiscito, también hay un sobrevoto extraordinario. Lo que ocurre es que ahí, ¿verdad?, no hay una parte, un candidato o una persona que esté directamente afectada por el resultado de un plebiscito que a todas luces no tiene, ¿verdad?, ninguna consecuencia jurídica ni ninguna consecuencia real. Pero si fuéramos a mirar con seriedad lo que ocurrió y si se fuera a auditar la unidad 77, los resultados electorales en el país pudieran cambiar, incluso alcaldías que fueron muy cerradas, escaños en la Asamblea Legislativa que fueron muy cerrados también, estarían en tela de juicio. ¿No será por eso que además de ocultar lo que pueda haber sido lo que ustedes llaman un acto intencional de algunos, porque que yo sepa, las papeletas no tienen patitas y ellas mismas no se doblan, o sea, o ellas mismas no se quedan sin doblar?
¿No será por eso, por esos escaños, por esas diferencias que puedan haber incluso, que pueden cambiar la elección en tantos espacios, que los partidos que no han recurrido y que firmaron certificaciones no han intervenido con relación a esto? Porque por ahí también se les puede ir el chorro de unos escaños o algunas alcaldías. A afirmarlo de esa manera, yo lo que pienso, yo tengo que reconocer que aquí hay gente que tiene muy buena fe, ¿verdad? Hay voluntarias y voluntarios de todos los partidos políticos que están allí comprometidos con que este proceso democrático sea limpio y sea transparente. Esa es la mayoría, ¿verdad? Por fortuna, esa es la mayoría de la gente. Sin embargo, hay otros elementos en este proceso electoral para quienes lo que importa es quién es más listo, ¿verdad? Quién pueda pasar la bola más rápida. Y entonces hay un elemento de sorpresa también. Nosotros, ¿verdad? Somos neófitos en este espacio. Nosotros estamos allí y cada cosa que ocurre nos levantamos bandera y estuvimos muy atentos ante este proceso. Hay otras personas que lo tomaban de una manera liviana, porque siempre ocurre, ¿verdad? Siempre ocurre que hay problemas con descuadres, problemas con papeletas, problemas con electores, pero cuando el universo es tan grande, ¿verdad? Cuando tienes un universo de 20,000, 25,000 personas que votaron de manera adelantada y un número pequeño de irregularidades ocurren y se puede identificar dónde fueron, no tienen consecuencias reales sobre el resultado de una elección. Y yo creo que esa es la experiencia que había tenido el proceso electoral en Puerto Rico. Siempre ha habido señalamientos en una u otra instancia, pero nunca con el número suficiente como para cambiar ese resultado de la elección. Esta vez, como el volumen fue tan grande, ¿verdad? 220 y pico de mil personas solicitaron voto adelantado. El caso es distinto. Estamos hablando, en el caso de San Juan, de la alcaldía de San Juan exclusivamente, de más de 6,500 papeletas ilegales. Entonces, yo creo que ese es el elemento mayor. Así que yo creo que se combinan, por un lado, y claro, cuando están en el proceso de escrutinio y cuando estás en el colegio, los funcionarios están manejando un volumen limitado, porque están en esa mesa, ¿verdad? Y se identifican. No es hasta que nos damos cuenta y vamos en el agregado, ¿verdad? De todo lo que va ocurriendo, que podemos identificar todas estas instancias. Que de hecho, desde el comienzo, aquí hubo otro factor adicional, que fue un pleito que llevó la Asociación Americana de Libertades Civiles, la ACLU, para extender el voto adelantado a personas mayores y para garantizar la participación de la gente. Y yo creo que ahí se presentó una oportunidad para personas malintencionadas aprovecharse de eso y comenzar lo que a juicio nuestro ha sido una elección fraudulenta. Por lo menos ese elemento de que hayan papeletas en exceso es fraude prima facie. O sea, no hay forma de explicarlo, no hay forma de que tú puedas plantear que eso es un error humano, porque como tú dijiste, las papeletas las tienen que colocar a alguien, hay que escribir en esa papeleta la intención, hay que pasarlas por una máquina. Así que hay todo un elemento que es muy complejo, ¿verdad? Porque además el sistema electoral está diseñado de una forma tal que es muy difícil cuestionar una elección. Una vez certificado un candidato, primero no hay descubrimiento de prueba, ¿verdad? Uno no puede comenzar a hacer descubrimiento de prueba como uno haría en un pleito ordinario y pudiera identificar esto. Y una vez certificado el candidato que impugna tiene 10 días para producir toda esa prueba, tiene 10 días para organizarla, producir la prueba y presentar su impugnación. Y es muy, ¿verdad? Muy cuesta arriba, es muy complejo. Insisto, nosotros tenemos un grupo extraordinario de voluntarias y voluntarios que han estado documentando esto desde el primer día. Y es con esos recursos y con los mismos documentos de la comisión que hemos presentado el recurso al tribunal para impugnar, y ahí está la prueba. A juicio nuestro, la prueba que presentamos es suficiente como para que el tribunal pueda concluir, igual que concluyó la oficina del inspector general, que hay irregularidades, que hay ¿verdad? Que resolverlo. Y nosotros hemos sido muy modestos en el remedio que estamos pidiendo y muy cuidadosos, ¿verdad? El Código Electoral como remedio establece la anulación y una nueva elección. Nosotros estamos limitando la petición a la unidad 77.
porque es donde hemos identificado la mayor cantidad de irregularidades que tienen la posibilidad de cambiar el resultado de la elección y porque valoramos mucho el voto de las personas, ¿verdad? Aquí ese balance es complejo, cómo nosotros protegemos a las personas que votaron válidamente de, por un lado, que no se diluya su voto, incluyendo voto ilegal, o al excluir votos ilegales, que no se incluyan los votos válidamente emitidos. Y por eso es que le hemos propuesto al tribunal un remedio que nos parece que es viable, que no es tan complejo como celebrar una nueva elección en todo San Juan, o más adelante ¿verdad? Si surgiera en el país, sino en esa unidad 77, para asegurarnos que los votos que se cuenten sean los que tenían derecho a votar. Licenciado, en términos del pleito, como usted dice, son remedios menos onerosos que eliminar una elección general, un poco velando por el balance que supone la intención del elector, el derecho al voto en su término más amplio, etcétera. ¿Qué se supone que pase luego de que conteste esta demanda como le ha pedido el tribunal y el juez Anthony Cuevas a los demandados que contesten por qué o muestren causa por qué no debe darse los remedios? No hay descubrimiento, se supone que el tribunal resuelva. ¿Cuáles son las etapas que nos quedan con relación a ese pleito? Pues mira, el tribunal puede señalar una vista para que nosotros presentemos la prueba y él pueda escuchar el testimonio de lo que está allí. Como te dije, la mayoría de los documentos que nosotros incluimos con el pleito son documentos auténticos de la Comisión Estatal de Elecciones, que son documentos oficiales que no necesitarían testimonio para que puedan admitirse como evidencia. Sin embargo, nosotros tenemos pruebas, ¿verdad? Testimonio de personas que estuvieron allí y que vieron cómo se colocaban papeletas sin dobleces y cómo se incluyeron esos votos en exceso. Así que una posible ruta sería la celebración de una vista evidenciaria. Yo pienso que los demandados, sobre todo el candidato impugnado Miguel Romero, va a presentar, como han hecho en todos los pleitos electorales, una solicitud para que se desestime y ahí sería una buena oportunidad para que el tribunal pueda resolver, ¿verdad? Si en lugar de ellos de contestar la petición plantean la desestimación, tendría que evaluarse todo lo que está en el expediente del tribunal y pudiera el tribunal resolver. Yo pienso, sin embargo, que ante lo delicado de este asunto, lo que va a ocurrir es que el juez va a señalar una vista evidenciaria, vamos a poder presentar la prueba, los demandados tendrán, en este caso es Miguel Romero, nosotros incluimos como demandados a la comisión y a todos los comisionados para asegurarnos que todas las partes estén representadas, pero la realidad es que el código nuevo solo requiere que se demande a Miguel Romero, que es el candidato impugnado. Aún así, hemos incluido a todo el mundo en el pleito, responderán y evaluaremos si es necesario o no presentar pruebas. Yo te digo, y lo pueden mirar, ¿verdad? El documento se ha divulgado públicamente y todos sus anejos. Si uno mira los anejos cuidadosamente, si uno mira el informe de la Oficina del Inspector General, que fue un informe comisionado por el presidente, ¿verdad?, de la Comisión Estatal de Elecciones, yo creo que es prueba suficiente como para que se le dé la razón a Manuel Natal en este pleito. Pero hay que ver. Claro, hay que ver porque la complejidad, como usted dice, y lo mismo que amarró el Código Electoral, pues habrá que ver de qué manera el tribunal hace el análisis con la prueba. Usted dice que la prueba testimonial puede ser esos voluntarios que fueron los que encontraron las deficiencias y asimismo establecen, y los propios documentos de la comisión, ese informe de la inspectora general definitivamente es súper importante porque establece desde un ente gubernamental. Esto no cuadra, definitivamente. Pero le pregunto, ¿quién va qué abogado va por Miguel Romero? Si lo sabe, me imagino. No ha comparecido y esto vence el jueves. Wow. Tienen hasta el jueves para responder, todavía no han comparecido. Yo pienso que van ¿verdad?, a aprovecharse del término completo.
Si lo hacen adecuadamente, deben estar buscando pruebas en contrario para contestar a cada una de las alegaciones. La realidad es que esos son los documentos de la comisión, ¿verdad? No hay documentos distintos. Me sorprendería que produjeran documentos, ¿verdad?, nuevos. Así que hay que ver quién responde y cuál es la posición. Yo te digo que si aquí hay alguna aspiración democrática, una respuesta que podría sorprender a todo el mundo, pero que sería justa y que sería democrática, sería allanarse a que se celebre una elección en la unidad 37. Si están convencidos de que ganaron la elección, no habría ninguna razón para oponerse a que se celebre esa elección en esa unidad exclusivamente, ¿verdad? Que serían los votos adelantados y los ausentes. Habría que esperar. Yo, sin embargo, no tengo muchas esperanzas en que ese sea el camino. Yo creo que esto va a ser un pleito que va a seguir y va a terminar en el Tribunal Supremo. Por eso la importancia de la etapa evidenciaria abajo, que igual en todo este proceso, fíjate que el Movimiento Victoria Ciudadana presentó un pleito para poder tener acceso a las listas, para poder corroborar que efectivamente quienes votaron tenían derecho a hacerlo. Si nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de tener esas listas, esto que hemos descubierto en todo este proceso hubiera sido imposible de descubrir. Hubiéramos tenido que estar a ciegas allí en un proceso de escrutinio general sin acceso a las solicitudes aprobadas y a las personas que efectivamente votaron. Un análisis de esas listas nada más, Carmen Enit, confirma el exceso de papeletas, el exceso de votos en San Juan. Por eso te digo que yo creo que es muy difícil poder rebatir esas alegaciones que están contenidas en esa demanda porque están todas cuidadosamente redactadas conforme a los informes y a los documentos de la propia comisión. Que no sea con la defensa de Francisco Rosado Colomer, que los papeles se planchan con los maletines y que ahí hubo una desorganización, pero no hubo negligencia. Si le dicen eso al tribunal, yo creo que esto se va a poner bien interesante, licenciado. Pero bueno, habrá... Del Tribunal Supremo que dice que los jueces no deben creer lo que ninguna persona sería capaz de creer. Eso fue una máxima y una expresión del juez Serrano Hales para allá, para el 1964. Estamos en el 2021, usted se imagina. Pero bueno, estos muchachos nos sorprenden todos los días. Licenciado, mil gracias por participar de Bonita Radio. Sabe que aquí siempre a su orden, siempre podemos hablar de este y muchos temas. Yo creo que nos va a quedar tiempo para hablar de muchas cosas de aquí a que estos pleitos se decidan. Muchas gracias por participar en nuestro programa. Hasta luego. Bueno, escucharon al licenciado Manuel Rodríguez Banch. Yo creo que si hay algo que queda claro en toda la discusión es que habían papeletas y no habían electores. ¿Quién las marcó? No se sabe. No había desorganización. Aquí hubo mentes que gestionaron definitivamente lo que ocurrió entre las primarias y las secundarias y lo que ocurrió en la elección general. ¿Quiénes fueron? No sabemos, no vamos a especular. Pero el pleito es súper importante para ir delineando. Y en ese sentido hay que decirle hasta el mismo juez Anthony Cuevas, ponlo en la nevera. Esto no se acaba aquí. Antes de 4 años, antes de 1, quizás antes de 2 años, nosotros vamos a estar viendo toda la evidencia que va a correr. Y esas vistas, si va a haber vista, esa vista o esas vistas va a ser súper importante atenderlas. Ahora vamos a lo último. Nadie ha comparecido por Miguel Romero. Deben estar buscando hasta debajo de las piedras el mejor abogado o abogada que pueda articular una defensa que no sea decir, como dijo Francisco Rosado Colomer, que esto es producto de la desorganización. Porque, como muy bien dice el licenciado Manuel Rodríguez Banch, van a tener que contestarle al tribunal porque el tribunal, los jueces, las juezas tienen que creer lo que nadie creería. Esa primera contestación va a ser súper importante. Yo estoy segura que yo la voy a obtener el próximo jueves. Claro, a menos que no la radiquen a las 12 menos 1, y eso es posible.
porque yo me imagino que no van a querer que las personas que sí leemos los escritos del tribunal entremos en lo que van a argumentar para contestar cada una de las alegaciones que está haciendo Victoria Ciudadana en el caso de San Juan. Así que vamos a esperar a ver qué ocurre. Vamos al próximo tema. Son las 5:33 de la tarde y como siempre les digo, estamos en Bonita Radio. Y como no vamos a dejar de hablar de Edwin Mundo y de Carlos Johnny Méndez, yo quiero comentar lo que esta mañana no pude comentar. Y esto tiene que ver con esa manía, yo la voy a llamar una manía, que tiene Edwin Mundo, Carlos Johnny Méndez de gestionar y hacer una estructura. Inmediatamente ganan o pierden una elección. Ganan o pierden. No se olvide que cuando ellos ganan van y radican corporaciones. De hecho, así fue que lo hizo Edwin Mundo la primera vez que empezó a contratar con el gobierno de Puerto Rico. Presentó él y su esposa una corporación bien temprano. Casi estoy segura que fue en diciembre del año antes y en enero o marzo ya tenían contratos con el gobierno. Edwin Mundo y Carlos Johnny Méndez están hoy articulando el plan que yo denomino que es el plan para poder acomodar a aquellas personas que le son leales a ellos en la oficina de las comunidades especiales. ¿Y qué son las comunidades especiales? Todos sabemos que es el proyecto que dirigió la ex gobernadora Sila María Calderón cuando ganó en el año 2000 para atender las comunidades desde el punto de vista de su infraestructura y de la organización comunitaria para darle un empuje, quizás el primer proyecto articulado, diseñado para atender la pobreza desde que allá para los años 50 lo hizo la administración de Luis Muñoz Marín. Y parece que Carlos Johnny Méndez y Edwin Mundo quieren ir allí a pescar los votos. Porque esta es la estructura que siempre ha tenido el Partido Nuevo Progresista para ir a venderle la estadidad a las personas que tienen grandes necesidades económicas y de oportunidades. Parecería que Edwin Mundo y Carlos Johnny Méndez todavía creen que el pueblo es ese pueblo que no va a tener la capacidad de discernir a la hora de que ellos se metan allí a través de la oficina de comunidades especiales, no solamente para allegarse los grandes proyectos que se van a dar en comunidades especiales, porque son las comunidades marginadas las que más van a recibir, como por ejemplo los fondos CDBG. Es que en lo que ellos se allegan también y se acercan a los contratistas y alegan y pueden poner las primeras piedras y se toman los photo opportunity, etcétera. No olvidemos que son parte del esquema tipo COI que estructura una propaganda alrededor de cualquier proyecto, no importa si es un proyecto de 4.645 personas muertas. Pues se allegan allí para hacer todo eso ¿en búsqueda de qué? En búsqueda de la elección del 2024. Thais Milagros Reyes Serrano, quien fuera secretaria de la Comisión Estatal de Elecciones, nombrada por el PNP, obviamente, y también ayudante de confianza de Carlos Johnny Méndez, es la directora de la Oficina de Comunidades Especiales nombrada por Pedro Pierluisi. Y aquí tenemos que decir que no podemos sacar de la ecuación a Pedro Pierluisi, porque no olvidemos que ese que está ahí sentado con la licenciada Thais Milagros Reyes Serrano, el que llega de la mano, ella llega de la mano con él, fue el coordinador electoral de esta elección del 2020.
de la elección que tanto Victoria Ciudadana como tantos otros en las comunidades, más allá de los partidos políticos, están diciendo que hay fraude y que es el Partido Nuevo Progresista como institución quien diseñó ese fraude alrededor de las elecciones. Es Edwin Mundo quien lleva a Reyes Serrano para que haya una transición con el hoy director, porque esa oficina tiene director, Jesús Vélez, también en la foto, con esta nueva funcionaria. Reyes Serrano es por lo menos es uno de 2 nombramientos de alto perfil que Pierluisi ha hecho a leales de Méndez Núñez. ¿Ok? A leales de el expresidente de la Cámara. Otro es el exdirector de los asesores, Carlos Rivera Justiniano, como secretario auxiliar de la Gobernación para Asuntos Legislativos y Reglamentarios. O lo mismo que el cabildero del gobernador en el Capitolio. Porque yo creo que no podemos dejar pasar esto, y lo quiero traer como exactamente siempre traigo los temas relacionados a aquello que no podemos dejar de mirar desde hoy que estamos empezando un cuatrienio. Porque de la misma manera se perfiló el 2017 y ya sabemos lo que ocurrió. No solamente la corrupción, sino que terminó en los señalamientos y las irregularidades de una elección general y de unas primarias que hoy mantienen al país desconfiando de esa Comisión Estatal de Elecciones. Esto es el tumbe, sobre todo la búsqueda del voto, el engaño, a través de lo que siempre el Partido Nuevo Progresista y otros partidos que han estado en el poder, sobre todo esos elementos bien populistas y de propaganda, es la nevera por el voto. Y a esos grupos va a tener acceso el Partido Nuevo Progresista a través de Edwin Mundos y esta ayudante de Carlos Johnny Méndez. Así que yo creo, ponlo en la nevera. Este es el inicio del tumbe. El inicio de la búsqueda de los votos a saber cómo se conforman. No olvidemos, a saber cómo se conforman después de la experiencia que hemos tenido en esta elección. Claro, hay que ver qué va a pasar con esta legislatura pluralista, si en efecto va a poder enmendar ese código electoral y le ponen las salvaguardas necesarias para no repetir lo que ha ocurrido ahora, aun cuando el camino de los pleitos va a seguir el curso en los tribunales y no ocurra por razón de esas garras que se le pueden poner a enmendar ese código electoral lo que está ocurriendo ahora en términos de las certificaciones y los que ganaron y los que, como dice Mac Scott, han tenido ejecuciones que apestan a conspiraciones, incluidos de una gran agencia de publicidad tipo COI. Juan Carlos Olmenda dice, el propósito de esta gente es seguir manteniendo el control. Las comunidades especiales siguen estando marginadas. Así es. Y entonces, yo creo que vamos a las malas noticias, porque a mí me parece que sigue siendo una mala noticia que Pedro Pierluisi le diga al país en un Twitter que lo ocurrido con Angie Noemí González una vez más perdemos una vida sin sentido, sin respeto a la dignidad humana. Pedro Pierluisi habla para las gradas. En este caso, habla para las redes. Dice que rechazamos como pueblo todo tipo de violencia, en particular la mujer puertorriqueña no puede ni debe tener que seguir viendo con miedo de que su vida esté en peligro. Es horroroso que esto siga ocurriendo en nuestra sociedad y todos tenemos que estar unidos para combatirlo. Estamos en una emergencia de violencia de género y vamos a implementar una estrategia abarcadora para manejar esta crisis que cuente con el consejo de quienes atienden estos casos todos los días.
y con la acción de todos los componentes del gobierno para asegurar que somos estratégicos y efectivos y que se sienta la diferencia en toda nuestra isla. Pedro Pierluisi, yo me pregunto, ¿qué le impide de un plumazo bajar la orden ejecutiva, eliminar la orden ejecutiva que la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet le tembló el pulso y no quiso instaurar, a pesar de que se la redactaron de la A a la Z las organizaciones de base de mujeres, incluidas aquellas religiosas que participan de los movimientos o de las organizaciones que le dan servicio a las mujeres víctimas? ¿Qué le impide el fundamentalismo religioso? Las deudas que tiene con el fundamentalismo religioso. ¿Qué le impide Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico? ¿Quién es la procuradora de las mujeres? Ella no se escucha, ella no se oye. La procuradora de las mujeres no ha dicho ni ji. Pero yo me cuestiono y repito, ¿qué le impide? Hoy yo tuve una entrevista con el secretario del Departamento de Justicia. No les quiero adelantar, me dijo cosas bien interesantes. Pero me dijo también el jingle de que van a manejar lo de el estado de emergencia. Se van a reunir nuevamente el comité que nombró la gobernadora. Parece que Pierluisi dejó al comité porque son los incumbentes y como cambiaron algunos incumbentes, entre ellos el secretario del Departamento de Justicia. Y yo le hice la misma pregunta, ¿cuál es la resistencia? ¿Los fundamentalistas religiosos? Van a ver lo que me contesta el secretario. Esa entrevista sale publicada el próximo sábado. ¿Por qué? Yo me cuestiono. ¿Cuántas vidas más tienen que perderse? ¿Cuántas Angie Noemí más tienen que morir? Que como hablábamos con Mercedes Rodríguez esta mañana, no solamente habló en sus redes sociales de la victimización o dejó entrever, porque no fue categórica, pero sí, por lo menos en uno que acabo de leer hace un rato, sí fue categórica por todo lo que había pasado y que había tratado de quedarse en esa relación, pero era imposible. Después de esta joven haber sido víctima de cáncer, su esposo la asesina. ¿Qué más es lo que tiene que pasar para que el gobierno del Partido Nuevo Progresista declare un estado de emergencia? No lo sabemos. Ahí está la pregunta. Y por último, sí, yo creo que es una buena noticia que en Estados Unidos el presidente electo que jura mañana, Joe Biden, acaba de nombrar a una mujer trans, Rachel Levine, de 64 años, para el puesto de subsecretaria del Departamento de Salud. Es la primera mujer trans que se enfrentará o que estará en un gabinete del Ejecutivo de Estados Unidos. Tiene experiencia gestionando la crisis del coronavirus para los estadounidenses y en declaraciones suyas, sin importar su raza, religión o identidad de género. Biden señaló que se trata de una elección histórica y que Levine está profundamente cualificada para liderar los esfuerzos de salud de su administración. Hasta ahora era secretaria de Salud de Pensilvania y se le conoce por ser una gran defensora de la sanidad pública. En el 2015, su nombramiento como médica general de Pensilvania fue aprobado por unanimidad por ambas partes en el Senado estatal. Fue elegida por el gobernador demócrata Tom Wolf, que 2 años después la escogió como secretaria de Salud. En total ha sido aprobada 3 veces para puestos de alto rango. Ejerce como profesora de pediatría y psiquiatría en la Facultad de Medicina de Penn State. El nombramiento de Levine tiene especial importancia como mensaje a la administración Trump, que eliminó protecciones históricas para este colectivo y tomó una serie de medidas que permitirían a los sanitarios rechazar ver a pacientes trans, personas con VIH o mujeres que desean abortar. Biden sigue formando así el gabinete más diverso
de la historia de Estados Unidos. Y yo quiero terminar con esto porque yo sé que ese país se enfrenta a una división 50-50 casi, entre los trumpistas y los que no lo son, entre los que piensan que hay que discriminar por razón de género, por razón de identidad sexual, por razón de raza, en un país que está hecho de la diversidad. Pero que haya un presidente y una vicepresidenta que pongan de frente desde el nombramiento y designación de su gabinete a las diferentes diversidades y a las personas que han pensado diferente y que defienden desde posiciones públicas que el mundo es para todos y todas, independientemente de su raza, de su género, identidad, etcétera. Me parece que son buenas noticias y que hay que celebrarlo. Así es que son las 5:49. Yo voy a compartir con ustedes algunos de los comentarios. Lo que me importa es el conocimiento y la ejecución de las personas nombradas. Su vida privada es privada, dice Rafael Torres. Lo que pasa es, Rafael, que cuando hemos tenido un presidente que ha hecho pública la discriminación institucional de su gobierno, hay que celebrar que haya uno que se atreva, indistintamente de ese 73, 74 millones de personas que piensan como Trump, se atreva a establecer que la política pública de Estados Unidos cambie a partir de mañana. Yo creo que es importante. La Procuradora de la Mujer parece que preside un club social en donde ella decide cuál mujer puede beneficiarse de los servicios y protecciones como procuradora. Tiene que dar a la población femenina. Y los 100 indultos de Trump. Yo no he visto los nombres todavía, pero es hoy, así es que tengo que ver quiénes son o ya fue. Aquí en Nueva York, donde vivo, está bajo control. La seguridad es vía mar y tierra. Sí, lo que vamos a ver mañana a las 12 del mediodía es ya lo estamos viendo en las imágenes, pero mañana vamos a ver en vivo y a todo color una juramentación histórica, porque es una ciudad de Washington y sus alrededores totalmente sitiada. Todavía está haciendo y deshaciendo. Lo que me importa, ya lo dije, ya residenciaron a Trump o van a dejar que el monstruo chinita se vaya impune. No lo han residenciado. A todas las mujeres que están sufriendo maltrato, si al salir del vientre de tu madre gritaste, no te calles, grita. Ilka, gracias por ese comentario. Mañana miércoles se velará Elizabeth Escobar en el Museo de los Contrafuertes en el Viejo San Juan, cierto. Y me da mucha pena no poder ir a ese velatorio, pero por razones de la pandemia no me reúno donde haya más de 3 o 4 personas. Biden está haciendo historia con sus nombramientos, dice Evelyn Bonet. Se están escondiendo los muertos para reabrir las escuelas. Ya veremos qué pasa con eso. Bueno, yo me tengo que ir. Son las 5:51 de la tarde. No se olviden que es importante que vayan y compartan, por favor, todos los contenidos de Bonita. Vayan a bonitasradio.net y allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también puede hacerlo en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil. Fundación Periodismo 21, la fundación sin fines de lucro que hemos creado precisamente para producir los contenidos que habrán de reproducirse aquí en Bonita Radio. Que la Fundación Periodismo Siglo XXI también recibe por el Correo General cheques o giros postales. A nombre de la Fundación, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Y que estamos en todas las redes sociales, incluidas Twitter. No se olvide que nuestros auspiciadores están de lujo, siempre con Bonita Radio, Buen Vecino Café, Vega Alta Coop y la cooperativa Abraham Rosa. Gente, éxito. No se olviden, no vamos a dejar caer el tema de la elección general. Va a ser importante que sigamos hablando de eso y otros temas, porque créame, esto se va a poner bien interesante. Así que éxito y nos vemos como siempre mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Buen provecho y que descansen.